Good morning. Buenos días. The Lord is good. Dios es bueno, amén. Amen. Well, if you brought a Bible, if you brought one with you, you can go to 2 Peter chapter 2. Si trajeron sus Biblias, pueden ir conmigo a 2 Pedro capítulo 2. I'm going to speak to you for a little bit, Y voy a hablar con ustedes un ratito aquí. and then Pastor Chuck is going to come and he's going to share some with you this Y de ahí morning. el pastor Chuck va a pasar y él va a compartir también con The ustedes. Lord is good. Dios es bueno. Hallelujah. Aleluya. I want to talk this morning just a little bit about overcoming temptation. Esta mañana yo quiero hablar acerca de sobresalir sobre la tentación. You know, we live in a society today all over the world where there's a lot of temptation. Nosotros vivimos en una sociedad hoy en día donde hay mucha tentación. And as men, we got our own set of temptations that come our way. Y como hombres también tenemos un par de tentaciones que vienen hacia And nosotros. so I'm just going to share just a little bit about how, as men, we can overcome these things. Entonces yo quiero hablar acerca de como hombres, cómo podemos sobresalir sobre And I'm ellas. going to read out of 2 Peter chapter 2, Quiero ir a 2 Pedro capítulo 2. and we'll start at verse 7. Vamos a empezar en el versículo 7. And it says, "And deliver just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked." 2 Peter 2:7. Segunda de Pedro 2, 7. Verse 7. Ok, y dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Verse 8 says, "For that righteous man dwelling among them in seeing and hearing vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds." Y el versículo 8 dice, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. And now I want you to notice verse 9 particularly. Y quiero que miren aquí en el versículo 9. It says, "The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation." Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Hallelujah. Aleluya. So he knows how to deliver us, amen? Entonces Él sabe cómo librarnos. Amén. You know, the thing that I see, especially in today's society, Lo que veo yo en la sociedad de hoy is that evil is so prevalent everywhere, es que el mal es prevalente en todos lados. and it's so easily accessible because of the internet, Y es fácil accederlo a través del internet. that as men we have to be on guard, Que como hombres tenemos que estar en nuestra guardia. because God's called us to live holy lives Porque Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, that are set apart for Him. puestas apartes para Él. But Lot here, he's in this place called Sodom and Gomorrah, Pero Lot aquí, él está en este lugar que se llama Sodoma y Gomorra. and it says he was vexed with their unrighteous lifestyle. Y que él estaba, dice, él estaba afligido por la vida de ellos. And I know exactly how he feels because I feel that way a lot of times. Y yo sé cómo él se siente porque yo me siento así muchas veces. I mean, things that I see going on and things that are now normal, Cosas que yo veo que están pasando y que ahora supuestamente son normales, that the Bible says is sin. que la palabra de Dios dice que es pecado. It's like it vexes you on the inside. Es como que lo aflige a uno por dentro. It's like sometimes I just wish the Lord would come. A veces solo quiero que el Señor venga ya. Can you say amen? Pueden decir amén. But the thing that we need to know, Pero lo que nosotros debemos de saber, that no matter how filthy it gets, que no importa qué tan mal está la cosa, God is able to deliver us. Dios nos puede librar a nosotros. Amen. Now, you know, it's not a sin to be tempted. Ahora, no es un pecado ser tentado. Amen? Amén. I mean, you know, the devil will try to tell you it's a sin because you're tempted. Y saben que el diablo va a tratar de convencernos que es pecado que seamos tentados. But have you know, Jesus, he faced temptation. Pero cuántos saben que Jesús, él estuvo ahí confrontando la tentación. Adam and Eve faced temptation. Adán y Eva estuvieron tentados. Even the Bible talks about in Hebrews chapter 11 that the heroes of faith faced temptation. Y en Hebreos 11 hasta habla de que los héroes de la fe, ellos estaban tentados también. And so if it was a sin, then Jesus sinned. Entonces si era un pecado ser tentado, entonces Jesús But we know he pecó. never sinned. Amen? Pero sabemos que Jesús nunca pecó. Amen. Amén.
So I want to talk about and just share some things with you about how we can face it as men, how we can deal with temptation. Entonces yo les quiero hablar acerca de unas cosas como nosotros podemos enfrentarlo, la tentación como hombres. Because here's the thing about the devil. Porque esto es de lo que se trata el diablo. When he tempts people, he only wants to show them what seems like the good part. Cuando él viene y tienta a la gente, él solo les quiere mostrar la parte buena. You know, when the devil tempted Eve, he said the fruit was good to look at. Y cuando él tentó a Eva, dijo que el árbol era bonito y la fruta era It was bonita a los pleasant ojos. to the eyes. Era placentera a los ojos. It was good for food Y era buena para comer. and desired to make one wise. Y el deseo para ser uno sabio. He didn't show her the other side of the coin. Pero él no le mostró el otro lado de la moneda. He didn't show her all the death and damnation would come on the earth if she sinned. Él no le mostró toda la muerte y toda la condenación que iba a traer el otro lado de la moneda. And I found out that's just the way he works. Y yo me di cuenta que así funciona el He diablo. shows you what seems to be good, Él le enseña a uno, le muestra a uno lo que parece ser how bueno it'll please your y flesh. cómo va a complacer la carne. But the truth is, Pero la verdad es it's a snare que es una atadura to get you into bondage. para que uno esté atado. How many know our bodies still sometimes want to do things that are wrong? ¿Cuántos saben que nuestros cuerpos, nuestra carne todavía quiere hacer cosas que son malas? Amen? Amén. You know, the Apostle Paul said he had to keep his body under. El apóstol Pablo dijo que él tuvo que mantener su cuerpo bajo control. I just figure if he had to keep his under, I probably still have to keep mine under. Entonces yo me imagino que si él dijo eso sobre él, entonces yo me imagino que yo también tengo que hacer lo mismo. Hallelujah. Amén. I mean, yesterday, Ayer we went out to eat at a steakhouse, salimos a comer al patio and all the guys ordered a half-size steak. y todos, menos yo, pidieron una carne asada, la mitad de un conquistador I se let my llama. flesh get the better of me, Y mi carne me ganó. and I got the big one. Y yo me compré un conquistador completo, Uh-huh. una carne asada grandísima. And later on, I was regretting it. Y después yo me sentía mal. Hallelujah. Aleluya. You don't know what I'm talking about. Ustedes saben de lo que hablo. You know, you let your flesh get the better of you. Uno deja que la carne gane. No, I'm not saying that was sin. Ahora no estoy diciendo que eso fue pecado. I guess it could be if you went too far, but Ahora me imagino que sí pudiera ser pecado si uno se sobrepasa. I'm just using it as examples how sometimes we make decisions that aren't always the best for us. Yo estoy usando eso como ejemplo que a veces tomamos decisiones que no son las mejores. So when temptation comes our way as men, Entonces cuando tentación viene hacia nosotros como we hombres, have to train ourselves to see the bad. nosotros tenemos que entrenarnos para poder ver lo malo. Amen. Amén. Because the devil's only out to destroy us. Porque el diablo lo único que quiere es destruirnos. You know, as men, sometimes the devil try to run women by your path. Como hombres, el diablo a veces trae mujeres a través de nuestro camino. And you're a married man. Y usted es un hombre casado. And sometimes some woman might flirt with you. Y a veces tal vez una mujer quiere coquetear con uno. And the devil might say, she's nice looking. Y el diablo tal vez dice, ella se ve bonita. But you got to train yourself to see that it's going to destroy your life. Pero uno tiene que entrenarse para ver que eso va a destruir la vida de uno. Is this okay? ¿Está bien esto? All right, I'm just talking straight. Yo solo les estoy hablando derecho, ¿va? De la verdad. Amen. Amén. And so we have to learn to, like Joseph. Joseph saw the bad. Sí, José vio lo malo. You remember where Joseph was a servant to Potiphar? Sí, José era un siervo de Potifar. And he's in Potiphar's house one Y day. él está en la casa de Potifar un día. And Potiphar's wife makes advances at him. Y la esposa de Potifar empieza a medio coquetear con él. I've got a feeling Potiphar's wife was probably a good-looking woman. Y yo me imagino que de seguro era una mujer muy bonita, la esposa de Joseph's a young Potifar. man. Y José un He's a joven. good-looking young man. Y es un joven que se ve bien. She's interested in him. Y ella está interesado en él. But Joseph didn't just look at that part. Pero José no solo vio esa parte. He looked at the bad part. Él vio la parte to- incorrecta, la parte mala. You have to train yourself to see the bad. Uno tiene que entrenarse para poder ver el The mal. temptation is there to destroy your life. Que la tentación está ahí para destruir la vida. Amen. Amén. Now I want to read another scripture and I'm going to share some things with you. Y Galatians chapter 5. Vayamos a Gálatas capítulo 5. And I'm going to read one verse. Y voy a leer un versículo aquí. Galatians 5, and we're going to read verse 16. Gálatas 5:16. Galatians 5:16. Gálatas 5:16. And it says, "This I say then,
Digo pues, walk in the Spirit, andad en el Espíritu and you will not fulfill the lust of the flesh. y no satisfagas los deseos de la carne. Notice it doesn't say, don't fulfill the lust of the flesh and you'll be in the Spirit. Miren que aquí no dice, no satisfaga. Notice it doesn't say, I'm doing backwards, that's right. Notice it doesn't say, don't fulfill the lust of the flesh Aquí no dice, no hagan los deseos de la and carne you'll be in the Spirit. y estarán en el It Espíritu. says, Dice, walk in the Spirit caminen en el Espíritu and you won't fulfill the lust of the y uno flesh. no va a satisfacer los deseos de la Now, carne. here's the revelation behind that. Ahora esta es la revelación detrás de eso. Before we get in trouble doing the wrong thing, Antes de que nosotros nos metemos en problemas haciendo lo incorrecto, it's because we weren't doing the right es thing. porque no estábamos haciendo lo correcto. If you do the right Si thing, uno hace lo correcto, you don't do the wrong thing. uno no hace lo incorrecto. Amen? Amén. And so I'm just going to share with you some things, just a little bit here, that you and I need to do Entonces les voy a compartir unas cuantas cosas aquí que nosotros debemos de hacer, that are the right que things son las cosas correctas, that keep us from yielding to all this que temptation. nos ayudan para que nosotros podamos poder enfrentar estas Amen. tentaciones. You Amén. know, I'm just going to talk straight this morning. I think that's okay. Y We're all men. les voy a hablar claros esta mañana. Somos todos hombres aquí. But you need to watch what you have on your computer. Pero hay que asegurarse que nosotros de lo que tenemos en nuestra computadora. Amen. Amén. Why is it so quiet? ¿Por qué están tan callados? Good. Hallelujah. Aleluya. Well, you need to watch what you have on your computer, and if you can't control that, you need to get rid of it. Entonces uno tiene que fijarse en lo que tiene en su computadora, en sus móviles, para asegurarse. Y si no tiene lo que debe de estar ahí, quitarlo de inmediato. You know, I got all the electronic things, the Ahora. iPad, computer, the phone, all that. Yo tengo un montón de cosas eléctricas, tengo iPad, teléfono, But if I were computadora. going to websites and tempted to go to websites I'm not supposed to go to, Pero si yo estoy tentado para ir a sitios web donde no debería de estar yo, I'd just get rid of all of it. yo mejor me deshago de todas estas cosas. It'd be gone out of my house. Las saco de mi casa. Amen. Amén. And you know, sometimes we watch things on TV we shouldn't watch, Y a veces nosotros vemos cosas en la tele que no deberíamos de and ver. it causes things that are bad in our life. Y causa que cosas pasen en nuestras vidas. You know, you might think, well, you're just being religious. Y uno tal vez dice, pues está siendo religioso. Well, I want to tell you this. No, I'm not just being religious. Pero les digo algo, no solo estoy siendo I'm religioso, trying to live righteous. estoy tratando de vivir en justicia. Hallelujah. Aleluya. I know the way we're made. Yo sé cómo somos hechos. You can't give your flesh an inch. Uno no debe darle ni una pulgada a la carne. Hallelujah. Aleluya. I mean, the Apostle Paul taught us that. Pablo nos dijo eso. If you don't keep the body under, Si uno no mantiene control sobre su it'll cuerpo, disqualify you. a uno lo va a descalificar. Now, what does that mean, disqualified? ¿Y qué quiere decir eso? Well, it means you wouldn't be fit to be used in the kingdom. Quiere decir que uno no va a estar bien para poder ayudar en el reino. And if you pushed it far enough, you might not even be fit to go to heaven. Y si uno se sobrepasa y sigue en eso, entonces tal vez ni va a estar listo o pueda ir al cielo. Come on, say amen. Puedan decir amén. Pastor Chuck's going to come and cheer you up in a little bit. El pastor Chuck va a levantarse aquí un segundo para hacerlo sonreír. But you have to understand, as men, we face temptation every day. Pero tenemos que entender como hombres que nosotros nos enfrentamos a la tentación todos los días. You know, and it's not just in the sexual area, it's in a lot of Y no areas. solo es en un área sexual, es en todas las áreas Because también. your flesh it still needs help. Porque la carne todavía necesita ayuda. Now, thank God we can take the Word of God and train ourselves. Gracias a Dios podemos tomar la palabra de Dios y nos podemos But entrenar. if you ever get to the place your flesh is perfect, I've not gotten there yet. Pero si uno tal vez llega al punto donde su carne es perfecta, y yo no he llegado ahí todavía. ¿no? Amen. Amén. Now, I grew up, I lived a wild life. Yo viví una vida loca. And I did all kinds of drugs. I started doing drugs when I was 13 years old. Cuando tenía 13 años yo empecé a participar en I drogas. started drinking alcohol when I was 15 Cuando years tenía old. 15 yo empecé a beber. So I lived that lifestyle Entonces, until I gave my life to the Lord Jesus Christ. Yo viví ese estilo de vida hasta que yo di mi vida al But Señor. once I gave myself to Jesus, Pero en el momento que yo por fin di mi vida a I knew I was Jesús, going to have to flee that temptation. yo sabía que yo tenía que huir esa tentación. So that meant I couldn't go to the places I used to go Entonces
Entonces yo no podía ir a los lugares donde solía ir And I antes couldn't hang out with the people I used to hang out y no with. podía pasar tiempo con la gente con quien pasaba tiempo antes. Now, I had friends, I still like them. Y yo tenía amigos y todavía me caían bien. Now that I'm in Christ, Pero ahora que estoy en Cristo, I have to have fellowship with them on a different level. tengo que tener comunión con ellos en otro nivel. My time around them now is trying to reach them for the Lord Jesus Christ. Ahora mi tiempo con ellos es para poder alcanzarlos para Jesucristo. Amen. Amén. So if we're going to beat temptation, we got to do the right things. Así que si nosotros le vamos a ganar a la tentación, nosotros tenemos que hacer las cosas correctas. Let me quickly just share 4 things with you before Pastor Chuck comes that we can do to beat temptation. Entonces les voy a mostrar 4 cosas aquí que podemos hacer para ganarle la tentación. Number 1, Número 1, ask for help. buscar ayuda. Amen. Amén. You know, the Bible says Jesus was tempted in all points like as we are, La Biblia dice que Jesús estuvo tentado en diferentes áreas así como yet nosotros, without sin. pero él no tuvo pecado. And said he's able to help those that are tempted. Y eso quiere decir que él está ahí para ayudar a los que sí son tentados. también. Amen. Amén. Bible tells us we come boldly to the throne of La Biblia grace dice que hay que venir con confianza al trono de and gracia obtain mercy and find grace to help in time of y need. obtener misericordia y gracia en el tiempo de necesidad. Now, when you read that scripture, it's talking about times of temptation. Y cuando uno lee esa escritura está hablando de tiempos de tentación. The Lord will help you. El Señor Hallelujah. lo va a ayudar a uno. And you know, sometimes we don't even think, Lord, I'm being tempted. Help me here. Y a veces ni estamos pensando, estoy siendo tentado, Señor, ayúdame. Hallelujah. Aleluya. You know, sometimes we don't want to admit we're tempted, but A veces no queremos admitir que estamos siendo tentados, I know you are. pero yo sé que lo somos. We all are. Todos somos Now, tentados. for everybody, it may be different areas, Pero tal vez para todos estamos en diferentes áreas. but there's still temptation we all face. Pero todavía hay tentaciones que enfrentamos. Amen. Amén. You know, Jesus talked about to his disciples, he said this to his disciples. Y Jesús le dijo esto a sus discípulos. He said, watch and pray lest you enter into temptation. Hay que velar y orar para no entrar en He said, tentación. the spirit's willing, but the flesh is weak. El espíritu tiene voluntad, pero la carne es débil. In other words, your heart wants to do the right thing, Entonces el corazón de uno quiere hacer lo correcto, but your flesh wants to do the wrong pero thing. la carne quiere hacer lo incorrecto. And he said, watch and Y pray él dijo, velad y orar lest you enter in. para no. Now that tells me that says to me that if we have a strong prayer life, Eso quiere decir que debemos de tener una vida de oración it'll fuerte. cause our spirit man to be stronger than our Y flesh. eso va a causar que nuestro corazón, nuestro espíritu sea más fuerte que nuestra carne. Amen. Amén. You know, and like I said, I've been serving God for 30 some, almost 40 years now. Sí, Been in the ministry that long. Yo he estado sirviendo al Señor en ministerio unos 30, casi 40 And años. I've never come to the place where I don't have to make my body behave at times. Y yo nunca he llegado al punto donde ya No. termino la batalla de controlar mi carne. It's a lot easier now than it was. Es mucho más fácil ahora que antes. But you know, I mean, even like areas where my flesh wants to get angry sometimes when it shouldn't. Y hay veces que mi carne se quiere enojar en momentos cuando no debería de. Amen. Amén. You know, I was going through a drive-through here a while back Hace un tiempo yo estaba pasando un autoservicio at a restaurant, en un restaurante. and when I got to the window, the lady was kind of rude to me. Cuando llegué a la ventanilla, la mujer que me estaba atendiendo estaba un poco, And fue un so- poco malcriada. My flesh rose up. Entonces mi carne, ¿verdad? Se levantó I started getting y angry, empecé a enojarme. and my flesh said to me, Y mi carne me decía, "Just tell this woman off." solo dígale lo que le tienes que decir a esta mujer. Anybody ever had that temptation? Algunas veces han tenido esa tentación, And then thank God for the Lord's help. pero gracias a Dios por la ayuda de Él, I heard this on the inside of me, real plain. yo escuché esto muy dentro de mí, claramente. Everybody Cada persona has a right tiene un derecho to have a bad day. de tener un día malo. I thought about that. What's the Lord Entonces saying yo here? pensé eso y yo dije, ¿qué está Because diciendo el Señor? I'm not planning on having any bad days. Porque yo dije, yo no estoy But planificando tener día malo, he said it to me in a way I think. pero Él me lo dijo en una forma And para what que he yo was pensara. saying to me, he says, you don't know what this little girl went through today. Y lo que me estaba diciendo es que tú no sabes lo que estaba pasando esta mujer She hoy. may have found out her husband's cheating on her. Tal vez ella se dio cuenta que la está engañando su esposo. Maybe she found out she was
going to be laid off from the job. Tal vez se dio cuenta que la van a despedir del trabajo. Maybe she found out a family member had cancer. Tal vez se dio cuenta que un familiar, una amistad tenía cáncer. And here you are, the big spiritual pastor of the church. Y aquí estás tú, el pastor espiritual de la In iglesia, town, en la iglesia, and you're en gonna la chew her ciudad, out. y usted le va a decir unas cuantas cosas. I'm glad the Lord helped Y me. yo le doy gracias a Dios que Él me ayudó. Amén. But you know, when we have a prayer life, you know, He's able to help us. Pero cuando nosotros tenemos una vida de oración, Él nos puede Can ayudar. you say amen? Pueden decir amén. Hallelujah. You know, I'm a runner. I know you can't tell it. I've put on 18 pounds over the Y summer. yo soy un corredor, yo corro, tal vez no lo pueden ver porque ha aumentado unas cuantas libras, va. But I run half marathons. Pero yo corro maratones, media maratones. I've never done a full one yet. Don't know if I ever will. Todavía no he corrido una maratón completa, pero a ver si vamos a llegar a ese I was punto. out running one day, Pero un día yo estaba allá afuera corriendo and these guys drove by, y estos muchachos estaban and manejando they hollered something out the window not so nice to me. y ellos gritaron algo hacia mí mientras yo corría, algo no muy bonito, And I slipped. y yo me deslicé. Temptation got the best of me. En otras palabras, la tentación me ganó. I hollered back. Y yo les grité de regreso. No, I didn't cuss or use foul language, No les dije ninguna mala palabra, but I hollered back. pero les grité de regreso. I said, why don't you stop the car and get out like a man? Yo dije, ¿por qué no paren el carro ahorita y salgan de ahí como hombres que son? They kept going. I'm glad they did. Y ellos siguieron manejando, gracias a Dios que siguieron Because after manejando. I said that, Porque después de que dije eso, I thought, what am I going to do if they do come back? yo dije, ¿qué voy a hacer si regresan? Because I'm a man of God. Porque yo soy un hombre I'm de not Dios. supposed to fight. Yo no les tengo que estar peleando a ellos. Come on. Vamos. Yeah, I could run. Podría seguir corriendo, ¿ah? But it just hit me wrong. I thought, if you're going to be a man, speak to me face to face. Pero eso es lo que me cayó en la mente, ¿ves? La tentación. Si vas a ser hombre, háblame de cara a cara. But I had to put my flesh under. Pero tenía que controlar esa cara. Amen. Ah, So that's what I mean. If you ever get to the place you don't have to put your flesh under, tell me about it. I want to know how you got Entonces, si usted algún día llega al punto de donde no tiene que controlar su carne, it. No, it's true. Some things that cuénteme, used to tempt me, porque yo they don't tempt todavía no me he any llegado longer. ahí. That's been purged out of me. Some things that used to tempt me, they don't tempt me any longer. Pero hay That's algunas gone. cosas en mi vida que antes me tentaban que ahora ya no me But the tientan. Bible says when every man is tempted, he's drawn away of his own lust or his own desire. Pero dice la palabra de Dios, cuando un hombre es tentado, él es por su propia carne y deseo que quiere algo. Now, not all desires that we have are wrong. No, ahora, no todos los deseos que tenemos son But incorrectos. sometimes the devil will try to get you to fulfill them in the wrong way. Pero a veces el diablo quiere que uno obtenga ese deseo en una forma incorrecta. You know, the sexual desire in men, that's not wrong. Ahora, el deseo sexual en el hombre no es incorrecto. God put that in there. Dios lo puso ahí. Now, he didn't put the perverted stuff in there, but Ahora, he él, put that desire él no in puso us. lo perverso ahí, pero él puso el deseo But he ahí. said to fulfill it by getting married. Y él dijo que habría que llegar a eso a través del matrimonio. Hallelujah. Aleluya. I didn't get an amen at all on that, but No anyway, recibí man. un amén con esa, pero... You know, I don't know what it's like here, but in the States we got people that live. We got people that live together and they come to church. Yo no sé cómo es aquí, pero en los estados tenemos gente que And, you viven know, juntos y llegan a la it's- iglesia. The Bible says that's sin. Y la Biblia dice que eso es pecado. Hallelujah. Aleluya. Well, not hallelujah because they're sinning, but hallelujah, say something. Amen. Aleluya, no porque están pecando. And you know, sometimes I've had to talk to people about it in my church before and let them know because I don't want them to go to hell. Y hay veces que yo he tenido que hablar con gente en mi iglesia para que ellos puedan cambiar las cosas. You know, and then I've had them say to me, Y ellos me han dicho a mí a "Well, we've veces, been living together for so many years. God considers us married." pues nosotros hemos estado viviendo tanto tiempo juntos, Dios ya nos considera casados. How many know that's ¿Y wrong? cuántos saben eso no es correcto? I said to them, Y yo les digo, I said, if you don't have to get a divorce to walk away, you're not married. si usted no necesita un divorcio para separarse, entonces Amen. no están casados. Hallelujah. Aleluya. All right, number two, we're gonna get going here. Number two, Número 2 aquí. Corinthians tells us that God will make a way of escape. En Corintios nos dice que Dios nos hará una salida. I know that every time I get tempted, there's a way of escape comes to me. This is how you can get out of it. Y cada vez que yo soy tentado, hay una salida.
una Just forma de poder escapar. Just like yesterday when I was debating whether to order the half steak or the full steak. Así como ayer cuando yo estaba debatiendo comprar la media carne asada o la completa. My friends around me were trying to tell me get the half. Mis amigos me estaban tratando de And then compre la mitad. your pastor Y su pastor said get the whole. dice, compre el completo. So I obeyed the pastor. Hallelujah. Entonces yo obedecí al pastor y compré el completo. No, it was my decision. Fue mi decisión. But what I'm saying is, and I'm using that funny, you know, and that's just funny, but God does make a way of escape when we really face temptation. Y eso es algo chistoso, pero Dios siempre nos da una salida cuando estamos enfrentando la Do tentación. you remember when Jesus said this in the Lord's Prayer? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo esto He said, en la oración? pray this. Él dijo, ora de esto. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. No nos guíes a tentación, pero libéranos del mal. Now, the way I understand that Y en la is forma de this, que yo entiendo eso es de esta forma. that we can pray and the Spirit of God will lead us out of Que temptation. nosotros podemos orar y el He'll- Espíritu de Dios nos va a guiar fuera de He'll la lead us to tentación. the way of escape. Él nos va a Amen. guiar a esa salida. All right, number 3, Número 3. you need to fill your mind with the Word. Uno tiene que llenar su mente con la palabra de Dios. I remember years ago when computers were becoming popular in the United States. Yo me acuerdo hace años cuando las computadoras empezaban a ser populares en los Estados Unidos. They used to have a phrase, garbage in, garbage out. Y ellos tenían una frase que decía la basura adentro y la basura afuera. In other words, what you put in your computer, En otras palabras, lo que uno mete en la what you computadora, programmed into it, lo que uno programa en la compu, that's what came out of it. eso iba a salir de la compu. Well, I found that's true in life. Y yo me he dado cuenta que eso es la verdad en la vida. What you put in your mind Cuando lo que uno mete a su mente is coming out in your life. va a salir y va a emitir de la vida. You de know, uno. your mind is like a slide projector. La vida es como, la mente es como una pantalla, un What you proyector. put in it Lo que uno mete is going to show up on the screen of life. va a ser mostrado en la pantalla de la So vida. if David said, I put your word in my heart that I Entonces, might not sin against si David you. dijo, yo pongo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. So we have to keep our minds filled with God's word if Entonces, we're going to be victorious. Tenemos que mantener nuestras mentes con la palabra de Dios y vamos a ser victoriosos. You know, a lot of times Christians want microwave success. Muchas veces los cristianos quieren el éxito de microondas. In other words, Pastor, pray over me, and En otras all palabras, my pastor, problems are ore gone. por mí y ya todos mis problemas van a cesar. But when you tell them, you know, hey, you probably better spend time with God and pray. Pero cuando uno dice, tal vez deberías de pasar tiempo en oración, You y probably better read your Bible tal vez deberías de leer and la come Biblia to church y venir a la iglesia and be faithful y ser fiel and tithe, y do diezmar all the things the Bible tells y you to hacer do. todo lo que la Biblia pide de And if ti. you do those Y things, si haces esas cosas, you're going to have success. vas a tener éxito. Sometimes you have people that come for counseling, Y a veces la gente viene para consejería. and you ask them, say, well, do you read your Bible? Y uno le pregunta, pues usted lee su And they Biblia. say, well, I can't find it. Y ellos dicen, pues no la puedo encontrar. You say, well, do you spend time praying? Y uno dice, pues tú pasas tiempo They say, well, orando. I did at Thanksgiving over the meal. Pues lo hice durante la época de la Pascua. And you say, do you tithe? Y uno dice, usted diezma. Well, every now and then. Pues de vez en cuando. Well, do you come to church faithfully? Y vienes a la iglesia. Well, I was there for Thanksgiving. Pues llegué service para la that you had, and Navidad. I came there for the Easter service. Yo and, llegué para ahí you Semana know, I came Santa. for your Christmas service. Y vine para los tiempos importantes. You know what? It's time to tell them this. Uno tiene que decirle Why don't esto. you try those things? ¿Por qué no tratas de hacer esas And cosas? if you still need help, Y si todavía then come back and necesitas see me. ayuda, regresa a verme. hallelujah. Aleluya. You know, because I give counseling out at least 2 times a week from the pulpit. Porque desde el púlpito yo doy consejería por lo menos 2 And if veces you're a la not going to semana. show up for that, Y si uno no va a aparecer para eso, why should I show up to give you anything else? ¿por qué voy a aparecer para poder dar consejería en that's algún good otro momento? That's good preaching right there. Hallelujah. Amen. All right, number 4 before Pastor comes in. This is real important. You need to set your will in God. Y número 4 es que uno Look tiene que plantar su Look at the voluntad book of en Daniel, Dios. chapter 1. I want to show you this out of there. Daniel, Vamos a chapter 1. Daniel capítulo 1. And I hope this wasn't too hard on you today. I'm just trying to encourage you. Los estoy tratando de animar. Daniel capítulo Daniel 1. chapter 1. But I don't know about you. I've yielded to temptation
many times in my life. Yo I'm no not sé proud usted, of that. pero yo he caído a la tentación varias veces en mi But vida. every time I've ever done it, Pero cada vez que lo he hecho, I felt violated. yo me sentí I felt bad. sucio, I mal. felt awful. I felt like I'd let the Lord down. Y sentí que decepcioné al I Señor. don't like that Y feeling. no me gusta I ese like to feel like sentimiento. I'm pleasing Him. A mí me gusta sentir que And lo this estoy isn't- agradando a Él. This isn't about, working our way to heaven. Y esto no se trata de que tenemos que orar para ir al cielo. People can say what they want to say, Y la gente puede decir lo que ellos quieran. but Jesus said, if you love me, Pero Jesús dijo, si me aman, you'll keep my commandments. tú cumplirás If mis you love mandamientos, me. si me amas. Pastor Chuck was saying this morning, El pastor Chuck esta mañana decía, you're doing what you want to do right estás now. haciendo lo que estás Whatever you're haciendo doing, that's what ahorita. you want to Lo do. estás haciendo lo que quieres hacer You're here ahorita. this morning because you wanted to be here. Tú estás esta mañana, ustedes están porque querían estar aquí. Amen. Amén. And one of the reasons we say no to temptation, Y una de las razones por la cual It's nosotros because le decimos no a la every tentación time we do, es porque cada vez que lo hacemos, we're telling the Lord, I love you le estamos diciendo al more than I Señor love that que thing. le amamos a Él más que amamos a aquella Hallelujah. cosa. Aleluya. And I've had to deal with people in my church that are struggling in Y areas. yo he tenido que lidiar con gente en mi iglesia que ellos están luchando en áreas. And I've always told them this, Y siempre les he dicho esto. as long as you're fighting it, Mientras ustedes están batallando, you're headed the right direction. ustedes están en la dirección correcta. You may fall, Tal vez caen you may mess up, y tal vez cometen errores, but when you do, get back up pero cuando usted se levanta de nuevo, and say, that's the last time I'm ever going to do that. usted tiene que decir, esa es la última vez que hago eso. Now, you may do it again, No, tal vez y tal vez lo hace de nuevo. but your attitude ought to be, I'm not letting this Philistine stay in my life. Pero la actitud debería de ser, yo no voy a dejar que este It's gigante not esté en gonna mi stay. vida, I'm going porque to no va a fight estar you aquí. till I defeat you. Yo voy a pelear hasta que yo gane. Now, it isn't that the Lord's weak and He couldn't defeat it immediately. It isn't that the Lord's weak and He couldn't defeat that thing immediately. Y no se trata de que el Señor es débil y que It's Él no that- podía ganar it's esa that cosa. we're weak Es que nosotros somos débiles in our flesh, en nuestra carne. and we have to do the right Y things tenemos que hacer las cosas correctas to build our spirit man up, para que nuestro espíritu where crezca, He's dominant. donde ya es dominante nuestro Amen. espíritu. Amén. Amen. Now, in Daniel chapter 1, we'll close right Y here. aquí vamos a cerrar en Daniel capítulo 1. It says this, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Daniel Daniel 1:8, 1:8. just the first part of that. Y dice, Daniel 1:8 dice, I don't have it. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Now notice it said he purposed in his heart that he wouldn't do it. Dice que él propuso en su In corazón. other words, he said his will in God. I'm not going to do things that are going to defile me. En otras palabras, él puso su voluntad en Dios, que él no iba a hacer cosas que lo iban a contaminar. It's important that as men we don't be weak-willed. Es importante que como hombres no tengamos voluntad de él. God gave us a will, Dios nos dio una voluntad and He gave it to us for good. y nos dio esa voluntad para hacer el bien. It's got great God-given power, Y tiene poder de parte de Dios esa and you voluntad. have to learn to set your will. These are certain things I'm not going to do. Y uno tiene que empezar a afirmar esa voluntad y decir, estas son cosas que no voy a hacer. As a minister, I don't counsel women by themselves. Como ministro, yo no le doy consejería a las mujeres a solas. I will not do it. No lo haré. I've tried to get women to get me to do it before, but I tell them it's not happening. Y hay mujeres que tal vez a veces ellas me están tratando de convencer de hacerlo, pero yo les digo, no, no va a pasar. You say you don't trust yourself? Y uno dice, pues no confías en ti mismo. I don't trust the devil or anybody else. I trust God. Yo no confío al diablo ni a nadie más, yo And confío en Dios. I'm not giving the devil an inch. Y yo no le voy a dar la pulgada Hallelujah. al diablo. Amen. Amén. And so for instance, when I'm trying to lose weight, Cuando yo estoy tratando de perder peso, which is usually about 8 years out of every decade. que normalmente son 8 años de cada década. In other words, I'm constantly trying to lose. Entonces, constantemente estoy tratando de bajar de peso. One thing I've learned, I have to just set my will Lo que he aprendido es que yo tengo que afirmar mi and voluntad don't go to buffets. y no ir a los buffets. Amen. Amén.
because I'm going to get in trouble if I do. porque si lo hago me voy a meter en So problemas. there's a buffet in our town. I just love it. En mi pueblo hay un buffet y me encanta, I haven't been there in years pero no he ido en años, because every time I go, porque cada vez que voy I want to eat about every meat on the whole thing. quiero comer cada cosa que está a la disponibilidad. So I've set my will. Entonces yo he afirmado mi voluntad. I'm not going there. No voy a ir It's ahí. not happening. No va a pasar. Well, Daniel said he's willing God. Pues Daniel puso su voluntad en Dios. Now listen, see, before, you already have to have your mind made up about some things. Uno a veces ya tuvo que haber decidirse desde That antes I'm not going to do it. Because I'll tell you que uno no something. lo va a hacer. Reason, La razón, it has a weak voice when you're being tempted. cuando uno es tentado, tiene una voz muy You débil. have to already have your mind made up. Uno ya hubiera tenido que I'm decidirse not going to do que that. no iba a hacer algo. Remember the Bible said, choose life. La Biblia dice que hay que I escoger set vida. before you life and death. Les pongo la vida y la muerte, Therefore choose life. pero escogen la vida. You have to make that choice that I'm not going to yield to temptation Uno debe de tomar esa decisión que no va a lidiar con la before tentación you ever get into the place of it. antes de entrar a ella. Just not going to do it. I'll Que no flee lo va a it. hacer, I'll no. run. Huiré Hallelujah. la tentación. Amen. Amén. Well, I hope you got a nugget to help you this morning. Pues espero que pueda ayudarles ahí esta Because we're mañana. living in a time, there's temptations on the, it's greater than it's ever been, it's more accessible than it's ever been. Porque sin ahora us. estamos viviendo en tiempos donde la tentación es grande y And as men, en we todas don't need partes. to mess our lives up by Y como yielding to it. hombres no tenemos que hacer destrozar nuestra vida Can por you medio say de la amen? tentación. Amén. Amen. All right. Hallelujah. Aleluya. Great word. Buenos dias. That's all the Spanish I know. Solo eso sé de español, dice. Poquito. Amen. Let's turn to Mark chapter 7. Vayamos a Marcos capítulo 7. It's an honor to be with you this morning. Es un honor poder estar aquí con ustedes hoy. Pastor Pearl, an awesome word, Buena palabra del pastor Mark and that will help us. y eso nos ayudará. I want to say right up front Yo les quiero decir desde el inicio that I am not a runner. que yo no corro, yo no soy corredor. Just wanted to make that clear. Yo right- solo quiero right que at eso the sea beginning. claro para ustedes. Amen. Amén. Mark chapter 7. Marcos 7. I want to talk about the making of a disciple. Y les quiero hacer lo que hace un discípulo. And if we look at Mark 7 and verse 13, Y si vemos Marcos 7, versículo 13, Jesus is talking about man-made traditions. Jesús está hablando de las tradiciones humanas. And he says in verse 13, Y él dice en el versículo 13, making the word of God of none effect through your tradition, which you have delivered, and many such like things you do. invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Making the word of God of no effect. No, I'm going over. Haciendo que la palabra de Dios no tenga efecto. What does it mean if you make something of no effect? ¿Y qué quiere decir si uno hace que algo no tenga efecto? You know, what if you have medication Tal vez tienen algún tipo de medicamento and there's an expiration date on there? y hay una fecha de expiración en ella. So basically what that's saying is Lo que eso significa once it gets past this date, es que cuando pasa esa fecha, then the medication is not going to have the same effect. ahora el medicamento ya no tiene el mismo efecto. So if we're living by man-made tradition, Entonces, si nosotros estamos viviendo con tradiciones humanas, then that causes the word of God not to effectually work in our lives. eso muchas veces causa que la palabra de Dios no funcione en nuestras vidas. Now just listen to a couple of other translations of this same verse. Escuchen unas cuantas traducciones de este mismo verso. Again, the King James says, making the word of God of no effect. En esta dice que la palabra de Dios donde no tenga ningún efecto. The New Living Translation says, Otra traducción dice, you cancel the word of God in order to hand down your own tradition. uno cancela la palabra de Dios para poder vivir su tradición. The Christian Standard Bible says, Otra traducción dice, you nullify the word of God. uno nulifica la palabra de Dios.
The Phillips translation says, Otra dice, you make the word of God invalid. causa que la palabra de Dios sea inválida. The Young Literal translation says, Otra dice, setting aside the word Uno- for your tradition. uno aparta la palabra de Dios para vivir su tradición. In other words, if, this is the word of God, En otras palabras, si esta es la palabra de Dios, and let's say I have to hold it with both y hands. digamos que la tengo que sostener con ambas manos, Well, in order for me to pick that notebook up, para poder recoger este cuaderno, I'm going to have to set this down yo tengo que bajar esta palabra de Dios so I can pick that up. para recoger esto. I can't pick both up at the same No las time. puedo recoger las dos al mismo tiempo. So I can't hold on to the word Entonces yo no puedo cargar la palabra and hold on to man's tradition y cargar la tradición humana and expect the word of God to work in my y life. esperar que la palabra de Dios funcione en mi vida. Now people will say things like this, well, I think, Y ahora gente dice cosas así, yo pienso, but it doesn't matter what you pero es think. que no importa lo que uno And it piensa. doesn't matter what I Y think. no importa lo que yo pienso. What matters is what the word of God says. Lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. Because most of what we think Porque la mayoría de lo que nosotros pensamos is based on our es tradition. basado en nuestras tradiciones. Pastor Mark talked about a way of escape for tradition, from temptation. El pastor Mark habló de una salida de la tentación. But that's one of the most misquoted verses in all the Bible. Pero saben que eso es uno de los versículos más interpretados en una mala forma de la Biblia. I grew up hearing this. Yo crecí escuchando esto. God will not put more on you than you can bear. Dios no va a darle no va a darle más a uno de lo que uno pueda aguantar. But that's not what the word says. Pero eso no es lo que dice la The palabra. word says God will not allow more to come on you than you can La, bear. la Biblia dice que Él no va a permitir que algo más venga que uno no pueda aguantar. But with the temptation will make a way of escape. Pero con la tentación va a abrir una salida, un escape. So tradition says God puts these bad things on us. Entonces la tradición dice que Dios pone estas cosas malas sobre But nosotros. that's not what the word says. Pero eso no es lo que dice la palabra. Last summer I was in the nation of Uganda, El verano pasado estuve en Uganda, el and país de Uganda. I was teaching a message on it was like a Bible school Y we yo- were doing Y estábamos en un instituto bíblico y estamos dando una enseñanza for preachers, para los predicadores. and I was sharing a lesson on the biblical way to do funerals. Y yo estaba compartiendo una lección de la forma bíblica de poder dirigir un funeral. And one of the Ugandan pastors Y un- asked a question. Y uno de los pastores en Uganda, él quería hacer una pregunta. Asked me, he said, how long is one of your funerals in America? Y él preguntó, ¿cuánto dura un funeral en los Estados Unidos? I said, maybe 30 minutes. Y yo le dije, tal vez unos 30 minutos. And they all laughed. Y todos empezaron a reírse. Because in Uganda, funerals last Porque en Uganda, maybe all day. un funeral dura todo el día. But here's the thing, Pero esta es la cosa. and this is what I said to that pastor. Y esto es lo que yo le dije a ese pastor. I said, in Uganda, you have traditions, Yo le dije, aquí en Uganda ustedes tienen tradiciones. you have culture. Ustedes tienen cultura. I said, in America, we have traditions, En los Estados Unidos le digo, yo tenemos and we tradiciones have y culture. tenemos cultura. But the American culture, Pero la cultura estadounidense or the Ugandan o culture, la cultura ugandés, we must give way nosotros tenemos que darle el espacio to the a Bible. la palabra de Dios. If our culture doesn't line up with what the Bible says, Si nuestra cultura no va con lo que dice la palabra de then the Dios, Bible's right entonces eso quiere decir que la palabra es correcta and our culture's wrong. y la cultura está mala. Because again, our culture is built on our traditions. Porque la cultura está construida sobre las tradiciones. Now, very quickly, if you will, look at Proverbs chapter 14. Vayamos a Proverbios 14. Hallelujah. Aleluya. Proverbs 14 Proverbios 14, and verse 12 versículo 12. says, There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Y dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte.
Another translation says, Otra traducción dice, there is a way that people think is right, Hay una- but it leads only to death. hay una forma en donde la gente piensa que están caminando lo correcto, pero están en lo mal. Another translation says, Otra traducción dice, there is a path before each person that seems right, hay un camino delante de cada persona que parece correcto, but it ends in death. pero termina en muerte. So the way or the path or the road that seems right Entonces el camino y la calle que parece correcto is really our traditions. muchas veces son nuestras tradiciones. Have you ever heard somebody say something like this? A veces han escuchado algo similar a esto. Maybe pastor preaches a message Tal vez el pastor predica un mensaje and you say something like y this. usted dice algo así. Well, we've never done it that way before. Pues nosotros nunca lo hemos hecho de esa forma. Or he has an idea from God of something we're going to change in the church. O tal vez tiene una idea de parte de Dios de cómo va a cambiar algo dentro de la iglesia. Well, we've never done it that way before. Pues nosotros nunca lo hemos hecho de esa forma. Well, that doesn't mean the new way is wrong. Eso no quiere decir que la forma nueva es You're just incorrecta. basing what you're saying on your tradition. Solo está basando lo que está diciendo sobre tradiciones. And many times we're on the wrong road, Y muchas veces nosotros estamos en el camino incorrecto, heading the wrong yendo en la direction, dirección incorrecta, but because it seems like we're on the right road, pero porque parece que estamos en el camino correcto, we keep going. seguimos en ella. Our traditions make us comfortable. Nuestras tradiciones nos hacen cómodos. The Word of God is like a pebble in our shoe. Y muchas veces la palabra de Dios es como esa piedrita dentro del zapato. Makes us Y uncomfortable nos hace sentir incómodos because it battles against that tradition. porque choca contra esa tradición Amen. It makes our flesh very uncomfortable. y hace que nuestra carne sea incómoda. First and foremost, Lo primero, Jesus, the Word of God, que Jesús, la palabra de Dios, came so that we could go to heaven. Él vino para que nosotros podamos ir al cielo. That's the most important thing. Eso es la cosa más importante. Secondly, Lo segundo, the Word of God came la palabra de Dios vino so that once we're born again, para que cuando nosotros nazcamos de nuevo, we would be His disciples. nosotros podamos ser sus discípulos. He's not just looking for people to believe in Him. Él no solo está buscando gente que cree en Él. He's looking for people that will be His disciples. Él está buscando también a la gente que quiera ser sus discípulos. And the word disciple comes out of the same word Y la palabra discípulo sale de la misma palabra as the word discipline. que la palabra disciplina. To be a disciple, we're going to be disciplined. Ser un discípulo, uno tiene que ser disciplinado. And that goes back to what Pastor Mark was Y teaching. eso regresa a lo que decía el pastor Mark. There's just some things we have to say no to Hay cosas a las cuales nosotros le tenemos que decir no, because it's the wrong path. porque es el camino incorrecto. And it will lead us Y eso nos to llevará trouble, a los problemas, even death. aún la muerte. I'm sure it's happened here in this church. I'm sure it's happened in your church. Yo me imagino que esto ha pasado en las iglesias. We've seen people come to the altar Nosotros hemos visto que la gente viene al altar and do what I call pray the prayer. y hacen lo que yo llamo la oración. Ellos hacen la oración. They pray the prayer of salvation. Ellos oran la oración de salvación. But for some reason, Pero por alguna razón, they have the idea ellos tienen la idea that that's all they need to do. que eso es lo único que ellos tienen que hacer. But that's just the beginning. Pero eso solo es el inicio. Now they need to become a disciple Ahora ellos tienen que hacerse discípulos of Jesus Christ. de Jesucristo. Now, they're probably not going to change overnight. Ahora lo más seguro es que no van a cambiar por la noche, ¿va? Some people do. Alguna gente sí cambia My muchas cosas. associate minister, Mi ministro asociado en la iglesia, from the age of 13 to 27, de la edad de 13 a 27, was an alcoholic and a drug addict. era un alcohólico y un drogadicto. In those 14 years, En esos 14 años, probably every day, todos los días he was probablemente, either drunk or high. o estaba borracho o estaba tocado. And he got born again at the age of 27 Y él nació de nuevo a la edad de 27 and was instantly delivered y from él drugs and alcohol. estaba librado instantáneamente de las drogas y el alcohol. But this is how he stayed delivered from drugs and alcohol. Pero en esta forma él
se quedó librado de todo eso. At that time, he was hurt and off from work. En ese tiempo él se había lastimado, entonces no podía ir al trabajo. And so for the first 6 weeks that he was born again, Entonces por las primeras 6 semanas que él fue nacido de nuevo, couldn't go to work, no podía ir al trabajo. so he was at home. Entonces él se quedaba en casa. His wife would get up and go to work, Su esposa se levantaba para ir al trabajo a ella. and he would get his Bible. Y él sacaba su Biblia. He could hardly read, Y él casi no podía leer, but he would spend between 8 and 10 hours a day pero él pasaba entre 8 y 10 horas al día reading and studying the Bible. leyendo y estudiando la palabra. So for the first 6 weeks that he was born again, Entonces por las primeras 6 semanas que él fue nacido de nuevo, basically that's all he did. básicamente eso es todo lo que él hacía. How many of you know he was being made a disciple? ¿Cuántos saben que él se estaba haciendo un discípulo de And he Jesucristo? never went back to the drugs or the alcohol. Y él nunca regresó a las drogas ni al alcohol. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. You know, it's really pretty simple. Es muy simple, la verdad. We make an effort. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Again, I think Pastor Mark kind of said that a little bit. Yo creo que- we make an effort. Mencioné eso un To poco el pastor change. Mark. Hacemos un esfuerzo para cambiar. You know, and it's really pretty simple. Es muy simple. If we see something that the Bible says stop, Si nosotros vemos que la palabra de Dios dice que hay que parar, then we stop. entonces paramos. Amen? Amén. I mean, why is that so difficult? ¿Por qué es tan difícil eso? Because our tradition's going to stand up and say, no, you can do that. Porque nuestras tradiciones muchas veces se levantan y dicen, no vamos a parar de hacer eso. If the Bible says we should be doing Si something, la Biblia dice que debemos de hacer algo, then do it. entonces hay que hacerlo. This is not rocket science. No es, no es ciencia de cohetes esto. The Bible says you should go to church La Biblia dice que hay que ir a la iglesia. and you should come more and more Y hay que ir más y más as you see the day approaching. mientras uno ve que viene el día del So Señor. why is it a debate whether we're going to go to church Entonces, or ¿por not? qué es un debate ir a la iglesia o no? Because the world is saying, Porque el mundo está diciendo, tradition is saying, la tradición está you diciendo, don't have to go to church to be a Christian. no tienes que ir a la iglesia para ser But the cristiano. Bible says if I want to grow, Pero la Biblia dice que si uno quiere and be a crecer disciple, y ser un discípulo, then I come to the house of God. entonces yo vengo a la casa del And I Señor. have a pastor. Y yo tengo un pastor. And he speaks into my life. Y él me imparte palabra de Dios a mi vida. And he makes me a disciple. Y él me hace un discípulo. When I get born again, Cuando yo nazco de nuevo, the Bible says la palabra dice I become a new creature in Christ. que yo comienzo a ser una nueva criatura en Cristo. I didn't just say a prayer No solo fue una oración and keep living the same way, y después seguir viviendo de la misma forma de antes, but I become a new creature. sino que yo hago la oración y yo soy una nueva criatura completamente. The old things pass Las away. cosas viejas pasaron, dice la palabra. Now that doesn't mean necessarily that, like I said, they'll leave instantly, Eso no quiere decir que instantáneamente se van a ir, but they're going to pass away. pero van a morir esas And cosas. all things, Y todas las cosas, say all things, digan todas las cosas, all things become new. son hechas nuevas. Amen. We work at becoming a disciple of Jesus Christ. Nosotros nos esforzamos para ser un discípulo de Cristo. Things that you did before you got born again, Cosas que uno hacía antes de nacer de nuevo, you make an effort to not do those uno hace anymore. un esfuerzo para no hacerlas. And things you didn't do before you were born Y las again, cosas que uno no hacía antes de ser nacido de nuevo, now you make an effort to do those ahora things. uno hace el esfuerzo para hacer esas Again, cosas. this isn't rocket science. Esto no es complicado, It's right and wrong. es lo correcto y lo incorrecto. What's right and wrong? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? What the Bible says is right and wrong. Lo que la Biblia dice que es, Not what you say. no lo is que right and uno wrong. dice, Not what the government no says lo is que el right and gobierno wrong. dice. Our government in America says a lot of things are right that are totally wrong. Nuestro gobierno en los Estados Unidos dice que algunas cosas son correctas que son completamente incorrectas. And I'm sure it's the same in Honduras Y me and any aseguro other nation in the que world. es igual aquí y en cualquier nación en la tierra. Because they're feeding into man's flesh and what man thinks is right. Porque ellos están dándole de comer a la carne del hombre lo que el hombre piensa que es correcto. Like I said, you may not change overnight, Tal vez uno no cambia por la noche,
But you del can día a la s- mañana, you can start de la to noche a la change mañana. Pero uno overnight. puede empezar a You cambiar. got to start. Uno tiene que empezar. Amen. Romans 12. Come on, we'll get ready to close my little section up here. Romanos 12. Romans chapter 12. You might say, yeah, but preacher, I just don't think that way, and this is how I think about it, and whatever. Y tal vez uno dice, pues así yo no pienso las cosas así, yo las pienso así, dice uno. But like I said earlier, it doesn't matter what I think. Pues como dije antes, no importa lo que yo What pienso. matters is what God Lo que thinks. importa es lo que dice Dios. A few years ago, Hace unos años, the Supreme Court of the United States la Corte Suprema de los Estados Unidos made a decision that gay marriage would be legal in America. tomó una decisión que el matrimonio de homosexuales fuera legal en los Estados Unidos. Someone asked my pastor, Dr. Mark Barclay, Y alguien le preguntó a mi pastor, they asked him, they said, what do you think about this decision? y le preguntaron a él, ¿qué piensas tú de esta decisión? Or basically, what do you think about gay marriage? O básicamente, ¿qué piensas tú del matrimonio homosexual? What is your opinion? ¿Cuál es tu opinión? And he said, I don't have an opinion. Y él dijo, yo no tengo una opinión. He said, but my boss does. Pero él dijo, pero mi jefe sí tiene. So it doesn't matter what my opinion Sí, no is. importa cuál es mi What opinión. does God say about ¿Qué es it? lo que Dios dice acerca del asunto? Just like Pastor Mark was talking about people living together and not being married. Así como Pastor Mark estaba hablando de la gente que vive juntos, pero no están casadas. The world, El mundo, most churches la mayoría de iglesias don't think a thing about that. no piensan mucho sobre ello. But right is right, Pero lo correcto es and correcto wrong is wrong. y el incorrecto es incorrecto. And I believe it's in James where God said we need to exercise Y en Santiago es donde el Señor dice que tenemos que ejercitar, so that we know what's right and we know what's wrong. tenemos que entender lo que es correcto And y we incorrecto. exercise by putting the word in Y us. nosotros empezamos a entrenarnos poniendo la palabra por obra. Now look at Romans 12 and verse 1. Vayamos a Romanos 12, versículo 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Y dice el Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. We're to be transformed. Donde nosotros tenemos que ser transformados. That word transformed Esa palabra transformado means to be changed, quiere decir cambiado, that we can never go back. para que nosotros nunca volvamos a como éramos antes. Everybody knows about butterflies, right? Todos saben acerca de las mariposas, ¿verdad? A butterfly is not always a butterfly. Una mariposa no es siempre una mariposa. Before it becomes a butterfly, what is a butterfly? Antes de ser mariposa, ¿qué es una mariposa? It's a caterpillar Es un gusano, or a worm. ¿verdad? And the time comes Y el tiempo viene when that caterpillar builds a cocoon. cuando ese gusano empieza a formar, ¿cómo se llama eso? Capullo, empieza a formar su capullo. And he goes into that cocoon Y él entra ahí and he transforms. y se transforma. He doesn't just change. No solo cambia, See, if I change clothes, sí, yo puedo cambiar de ropa, I can change back to other clothes. yo puedo cambiar a otra ropa He después. transforms. Se transforma. And when he comes out of that Y cocoon, cuando sale de ese capullo, he looks totally different se ve completamente diferente than he did when he went in. que se veía antes de entrar. He's been Ha transformed. sido transformado. But you know what? Pero ¿saben qué? He can never go back and be a caterpillar again. Él ya no puede regresar a ser gusano.
When we are transformed Cuando- by the renewing of our mind, Cuando nosotros somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, then we'll never go back and act like the world again. entonces nosotros no vamos a volver a actuar como el mundo otra We vez. can't. No podemos That hacerlo. person's gone. Esa persona ya pasó. Old things have passed Las away, cosas viejas pasaron. and all things have become new. Aquí todas son hechas nuevas. Amen? Amén. We just don't have an emotional experience, No solo es una experiencia emocional, but we are renewed. pero somos renovados. We are changed Somos cambiados by the Word of God. por la palabra de Dios. I've got a little illustration here I want to show you. Tengo una ilustración aquí que quiero mostrarles. If I could get, because your hands are full too, could I get someone just to Ah, hold this? Alguien puede Oh, I sostener got 'em esto. running. It doesn't matter. Just hold that right there. Okay? Praise God. Let me see if I can do this. Todos pueden ver. Can I go without the mic? Let's say this cup is you, Digamos que este vaso es usted. and the liquid in it, that dark liquid, Y ese líquido oscuro ahí is maybe sins of the flesh son pecados de la carne, or traditions. tradiciones, You know, things like Pastor Mark was talking about, things we deal with. cosas con las cuales nosotros lidiamos. And this is a born again person. Y esta es una persona nacida de nuevo. Do you realize born again people deal with issues that they don't like? Se dan cuenta que gente que es nacida de nuevo lidian con cosas que no les gusta. The Apostle Paul said, the things that I want to do, I don't do. Y el apóstol Pablo decía, las cosas que quiero hacer no las hago. And the things that I don't want to do, that's what I do. Y las cosas que no quiero hacer las termino haciendo. But he said, it's not me, Pero él dijo, no soy yo, it's this flesh. es esta carne. We deal with the flesh. Lidiamos con la carne. But if we don't overcome the flesh, Pero si nosotros no le ganamos a la it will carne, overcome us. entonces la Now, I carne don't nos want va a ganar a anybody to raise a nosotros. hand. I don't Entonces want yo you to no raise quiero your que hand. ustedes no quiero que levanten su mano. But is there anything in your flesh Pero la pregunta es, hay cosas en su that you carne just can't seem to beat? que simplemente usted dice, yo no me cuesta ganarle. Just think about that. Solo a minute. piensa sobre eso. I want to help you today. Yo les quiero ayudar hoy. Stop trying to stop. Uno hay que dejar de tratar de parar, de dejar de hacer las cosas. We spend too much time trying to quit Nosotros pasamos demasiado tiempo tratando de dejar de hacer cosas instead of letting God deal with it. en vez de dejar que Dios haga la obra en So uno. this is us Entonces eso somos nosotros with that stuff we don't like, con lo que no nos gusta and we don't want to do it anymore. y nosotros ya no queremos lidiar con But ello. I just haven't been able to stop. Pero es que no he podido dejar de hacerlo. People dice get uno. tired and Y weary. la gente se cansa. I don't want to do it anymore. Ya no quiero seguir en esto. But the Bible says Pero la Biblia dice to wash yourself with the water of the Word. que hay que lavarse con la agua de la palabra. And if we will stop focusing on the problem Y si nosotros dejamos de enfocarnos en el problema and start filling ourselves y empezamos a llenarnos with the Word of con la God, palabra de Dios, we'll eventually flush out that stuff. eventualmente esas cosas se van de nuestras vidas. See, I didn't focus on the problem. Mire, yo no me enfoqué en el problema, Focused on the Word. yo me enfoqué en la palabra. And I keep filling myself with Entonces, the Word. yo sigo llenándome con la palabra And that stuff I don't like, y esos problemas, las cosas que no me it gets gustan, pushed out of que me. no It deben gets de estar flushed ahí, out. empiezan a salir de mi vida. Amen? Amén. So I pray. Entonces yo oro. Thank you. I pray. Yeah, give Jesus a good hand clap. So I pray that whatever you're dealing with, Entonces mi oración es que cualquier cosa con la cual usted está lidiando, focus on the Word. la cosa es que uno debe de enfocarse en la palabra, Fill yourself with the Word. llenarse con la palabra de Dios.
And watch God deal with that. Y miren cómo Dios va a lidiar con Remember eso. my associate. Miren, pastor asociado The que tenía, first 6 weeks of his born again life, las primeras 6 semanas de su vida como recién nacido, he constantly de nuevo, filled himself with él the word. se llenaba de la palabra, se llenaba de la All of palabra. that junk got pushed Y out. todo el sucio empezó a salir de su Amen. vida. Let me pray for you. Voy a Father, in orar por Jesus' eso. name, Padre, en el nombre de Jesús, I pray each man here, yo oro que cada hombre aquí, regardless of what we're going through, no importando lo que uno está pasando, we will fill ourselves with your word, nos llenaremos de tu palabra, not just 1 or 2 days a week, no solo 1 o 2 días a la semana, but daily. sino que diariamente We'll be found in the house of God, nosotros estaremos en la casa del hearing the Señor, word of God. escuchando la palabra de We will Dios. completely commit Nos ourselves comprometeremos to being made a disciple, a ser discípulos, and the day will come y el día vendrá when those things I've dealt with que esas cosas con las cuales hemos lidiado will be gone from me. ya no estarán más en nuestras And I vidas. thank you for it, Te doy Father. gracias por eso, Señor. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Amen. Amén. Praise God. Amén. Hallelujah. Glory to God. Muchísimas gracias, Pastor Mark y Pastor Chuck, por compartir con nosotros la palabra de Dios y ilustrar esas cosas para nuestra vida, para que podamos ya andar adelante, mejorando en el reino de Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿Y un día comido? Vamos a orar. Ya es un poco más tarde que normal. Bueno, en realidad no, normalmente ya estamos aquí un poco más tarde porque empezamos más tarde. Pero gracias por haber venido. Si quiere quedar practicando un poco, está bien. Si puede pasar afuera para hacerlo, porque vamos a estar preparando para el seminario de pastores que vamos a estar haciendo hoy. Por favor, vamos a orar. Señor, muchas gracias hoy por lo que tú estás haciendo en nuestros corazones. Gracias por hablar a nuestro entendimiento, que podemos entender, podemos ver cómo es la vida, cómo funciona, cómo podemos mejorar, cómo podemos ser limpiados, cómo podemos, Señor, acoger tu poder y tu habilidad y no la nuestra, y que podamos conquistar, Señor, esta vida en que estamos viviendo. Gracias por que tú estás con nosotros, gracias por tu presencia, tu poder, tu gloria. Gracias, Señor, por tu provisión por nuestra vida, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermano. Dios lo bendiga y gracias por haber venido. Los de